Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Kiara Moriao. El día de hoy vamos a hablar del tema sobre calentamiento y enfriamiento en la superficie terrestre. Integrante: Cruz Adrián del Milagro González Ugaz, Ariana Milagros Gutiérrez Vallejo y Daniela Muñante Odicio. Medición de las temperaturas del aire. La temperatura del aire es uno de los aspectos más comunes de la información climática que oímos y leemos diariamente a través de los medios de comunicación. En los Estados Unidos, la información proviene de la observación del Servicio Nacional del Tiempo, cuyos datos se toman siguiendo un proceso cuidadosamente unificado. Los termómetros se encuentran protegidos ya que en protección resguardan los instrumentos de la luz solar y permiten la mayor circulación del aire para un mayor contacto con los termómetros a través de un juego de tablillas. En muchos observatorios solamente se registran las temperaturas más altas y las más bajas, por lo que a veces se utiliza solo un termómetro de máximas y mínimas. Este aparato consta de dos termómetros, uno que muestra el registro más alto y otro que recoge el más bajo. Otro aparato que se facilita el trabajo es el termómetro registrador, el cual presenta un registro continuo de las temperaturas del día sobre el papel milimetrado dispuesto sobre un cilindro en movimiento de rotación lento. La figura muestra los trozos típicos correspondientes a varios días de registro. Cuando las temperaturas máximas y mínimas de un día dados son sumadas y divididas entre dos, obtenemos la temperatura media diaria. Las temperaturas medias diarias a lo largo de un mes, una vez realizada el promedio, nos da la temperatura media mensual. Haciendo el promedio de las medias diarias o mensuales durante un año, nos resulta la temperatura media anual. Normalmente, tales promedios son recopilaciones de registros efectuados durante años de observaciones, los cuales son utilizados para la descripción del clima del observatorio y su área circundante. En todos los países del mundo, excepto de los Estados Unidos, se utiliza la escala Celsius de temperatura. En ella, los 0 grados centígrados corresponde al punto de congelación de agua y los 100 grados centígrados a su punto de ebullición. En la escala utilizada en física, esta escala es utilizada en física, química y meteorología. En Estados Unidos se realiza la escala en Fahrenheit, donde el punto de ebullición de agua es de 212 Fahrenheit y su punto de congelación son de 32 Fahrenheit. Ciclos diarios de insolación, radiación neta y temperatura del aire. Puesto que la Tierra gira sobre su eje, la insolación y radiación neta sufren unos ciclos diarios de cambio. Estos proceden otro ciclo de aumento y descenso de temperaturas con los cuales estamos familiarizados. Examinaremos ahora los ciclos de cada uno de los tres elementos citados para determinar su relación. La gráfica de la figura muestra las curvas de insolación, radiación neta y las temperaturas de aire diarias, de forma generalizada. La gráfica A nos muestra la insolación durante los equinoccios. La insolación comienza en una hora próxima al amanecer. Se eleva hasta un valor máximo durante el mediodía y declina hasta el cero del atardecer. En el solsticio de junio, la insolación comienza 2 horas más temprana y finaliza más tarde. La gráfica B corresponde a la radiación neta en las mismas unidades que en el caso anterior. Esta alcanza valores positivos poco después del amanecer, elevándose de forma brusca hasta el mediodía, que presenta un máximo. A la caída de la tarde, poco después de la puesta del sol, se obtienen valores de cero, alcanzándose más tarde valores negativos. Estos se presentan de forma constante durante todas las horas de oscuridad. En el solsticio de junio, el excedente de radiación comienza más temprano que durante los equinoccios, generando un excedente diario mayor. Durante el solsticio de diciembre, el periodo con valores positivos es menor, por lo que ese excedente también será así. La gráfica C refleja el promedio del ciclo diario de temperatura. El valor mínimo diario se obtiene poco después del amanecer, correspondiendo al inicio excedente de la radiación. El calor fluye hacia arriba desde la superficie del suelo, calentando las capas bajas del aire. La temperatura se eleva bruscamente durante la mañana y continúa aumentando después de que se haya alcanzado el máximo radiación neta. En latitudes altas y medias se dan fuertes contrastes estacionales en lo que se refiere a la gráfica de las temperaturas del aire, con un despliegue positivo de las caídas temperaturas de verano y en sentido inverso con las temperaturas invernales. En este punto se debería observar que durante el solsticio de verano, la hora en que obtenemos un mínimo térmico ocurre con 2 horas aproximadamente de antelación con respecto al mismo fenómeno durante los equinoccios. Radiación solar y temperaturas del aire en altas latitudes. El rápido
crecimiento de la densidad de la atmósfera con el incremento de la altura trae consigo mayores cambios en el medio referentes a la radiación y el calor a nivel de la superficie terrestre. Las medidas de radiación solar a una altura entre 3.600 y 4.300 metros, tomadas en zonas aproximadamente a las cumbres situadas en la región desértica, en una línea que separaría los estados de California y Nevada, muestran unos valores máximos durante el mediodía de 2,0 LI sobre minutos bajo unas condiciones de cielo despejados. Comparemos este con un máximo de 0,7 LI sobre minutos, valor típico para un observatorio situado a nivel de mar, en latitudes medias y con un clima húmedo. En la localización montañosa, el máximo de radiación neta para todo tipo de ondas es aproximadamente 1,6 minutos, un valor 3 veces superior al obtenido a nivel del mar. No obstante, la gran intensidad día-hora de la radiación que entra, así como la que se pierde para elevadas alturas, es considerable. El incremento de radiación solar que entra en estos lugares tiene unas hondas consecuencias sobre las temperaturas del aire y las del suelo. De ello podemos concluir la celeridad en cuanto al calentamiento del aire durante el día y la celeridad de un enfriamiento durante la noche, en puntos situados en altas montañas. El contraste entre superficies de Solana con las de Umbría se refleja de forma notable en las grandes alturas, para un ascenso total desde el nivel del mar de 4.380 metros. La medida de temperatura del aire disminuye cerca de 17 grados centígrados. Temperaturas del suelo. Ciclos diarios de temperatura del suelo. La temperatura del suelo está estrechamente ligada con la temperatura del aire. En la figura podemos apreciar que la temperatura de la superficie de un suelo desnudo o pavimentado es superior a las temperaturas normales, descendiendo hasta el punto de equilibrio según la profundidad de donde se tome la muestra. A las 5 horas del día podemos observar una inversión térmica entre la superficie del suelo y la temperatura del aire. Esa temperatura va aumentando hasta el punto de equilibrio. Lo mismo ocurre a las 10 y a las 15 horas del día. En esta última se alcanza su punto máximo de temperatura, con una temperatura superior a los 50 grados centígrados. Esta gradiente de temperatura es de vital importancia, ya que el suelo desempeña un papel muy importante en los ciclos fisiológicos de las plantas. Estos factores determinan sus propiedades. Inversión térmica y heladas. Durante las noches de cielo despejado, la superficie terrestre irradia energía de onda larga hacia la capa atmosférica adyacente, o sea, la que está justo encima de él. Cuando la temperatura del suelo decae rápidamente, la capa de aire en contacto con él también lo hace. Cuando la temperatura aumenta con la altura, la gráfica de la gradiente vertical sesga hacia la izquierda, como una J. Así como podemos apreciar en la figura, en el punto A, que se encuentra en la parte de abajo, la temperatura inicial es de -1 grados. Este valor se repite también, pero a 750 metros por encima de este punto. A la parte inferior de la gráfica se le denomina inversión térmica a bajo nivel. Este fenómeno, para las plantas sensibles, corresponde a una muerte por congelación. Se ocurre durante el proceso de crecimiento. Ciclo anual de temperaturas. Durante el movimiento de traslación, la inclinación del eje terrestre ocasiona un ciclo anual de la intensidad de insolación y gradientes de la temperatura. Para explicar mejor el fenómeno, se presentan dos gráficas. La primera presenta el ciclo anual de radiación neta de 4 estaciones situadas desde el ecuador hasta el círculo polar, y la segunda presenta un ciclo anual de temperaturas de las mismas estaciones. La línea roja describe la insolación recibida por la estación de Manaus, situada en la selva amazónica de Brasil. Aquí observamos que el excedente por radiación neta excede el promedio de 200 LI al día y que existen dos picos secundarios ocurridos muy cerca de los equinoccios. Al costado, la temperatura registrada por esta estación nos muestra un registro semiuniforme con un promedio de 27 grados anuales. La diferencia entre la máxima y la mínima es de solamente 1,7 grados centígrados, lo que en otras palabras se puede decir que la temperatura de un mes es similar a la temperatura del siguiente mes.
En la línea amarilla se describen los datos obtenidos por la estación de Aswan en la República Árabe de Egipto. Aquí observamos que la radiación neta es superior a los de 150 LI en los meses de junio y julio, disminuyendo hasta menos de 100 entre meses de diciembre y enero. En cuanto a su temperatura, se presenta un ciclo similar, con picos de 32 grados en estos meses. La amplitud térmica de esta zona rodea los 17 grados. La línea verde, la estación de Hamburgo en Alemania, tiene un ciclo de radiación profundamente desarrollado. El excedente de radiación dura aproximadamente 9 meses y desciende durante los 3 meses de invierno. En relación a la temperatura, durante el verano se alcanzan máximas de 16 grados centígrados y en invierno las mínimas se acercan mucho al punto de congelación. En la última línea, la morada, es la estación de Yakutsk, en Siberia. Durante los meses de invierno, observamos que existe un déficit energético que dura aproximadamente 6 meses. Asimismo, durante este periodo, las temperaturas medias mensuales están entre 35 y entre menos 35 y menos 45 grados centígrados. En verano, muy al contrario, cuando la exposición a la luz dura aproximadamente 24 horas, se observan picos de energía de 300 LI día, siendo el valor más alto alcanzado de todas las estaciones. Lo que aumenta la temperatura, como se ve en el gráfico del costado, hasta casi los 13 grados centígrados. La amplitud térmica es de 61 grados, es la amplitud más amplia presentada en cualquier zona del planeta. Ciclo anual de temperaturas del suelo. Los factores importantes para la determinación de distintos tipos de suelo son la amplitud térmica y la media anual de temperaturas. En la gráfica presente observamos una gráfica anual de temperaturas para un suelo poroso y arenoso en Nueva York. A 0.75 metros de profundidad, el ciclo anual de temperaturas es muy marcado, con una amplitud térmica de 25 grados. Esta oscilación es inversamente proporcional a la profundidad, disminuyendo mientras más profundo se desciende. La temperatura más alta se registra entre los solsticios de verano y el equinoccio de otoño. Entonces ahora veremos lo que es el contraste de temperaturas entre superficies terrestres y marítimas. En cuanto a la Tierra, su calentamiento es mucho más rápido debido a que el calor se concentra en la superficie y muy poco llega al interior. Además, el calor específico de la materia es menor a la del agua, por lo que se calienta más rápido. Si el suelo está seco, es un mal conductor de calor. Incluso cabe resaltar que no existe una mezcla entre el suelo y el sustrato. Con las superficies marinas, estas se calientan y enfrían mucho más lento debido a que el calor se distribuye por toda la masa líquida. Su calor específico del agua es alto, por lo tanto se calienta más lento. Y la evaporación enfría la superficie del agua. Además, se sabe que los remolinos distribuyen el calor desde los niveles superiores a niveles más profundos de la masa líquida. El contraste de temperaturas puede variar según el área de observación, por ejemplo, dos lugares de latitudes diferentes. En primer lugar tenemos El Paso, Texas, y en segundo North Head, Washington, los cuales en la imagen se pueden presenciar el promedio de ciclos diarios de temperatura, su oscilación diaria y los contrastes estacionales. El Paso mantiene una humedad baja, una vegetación dispersa, la cobertura nubosa nula y una oscilación media diaria de 3 grados o menos, con una oscilación térmica anual de 20 grados centígrados. Mientras que North Head, que al ser una estación costera se ve influenciado con el aire procedente del Océano Pacífico, predominando vientos del oeste, los cuales ejemplifican un ambiente con temperatura marina. Además presentan nieblas persistentes y una cobertura mucosa, con una oscilación térmica diaria de 3 grados centígrados o menos y una oscilación térmica anual de 8 grados centígrados. El principio del contraste en el calentamiento o enfriamiento de superficies sólidas o líquidas explica también las diferencias del ciclo anual de temperaturas situadas en zonas de la costa o el interior. Ahora, el ciclo de temperaturas medias diarias en dos localidades a una misma latitud con un periodo de situación similar tenemos Winnipeg, Manitoba, Canadá e Islas Scilly, Inglaterra, las cuales están situadas a una latitud de 50 grados al norte. Estas presentan una máxima insolación en verano, pero las temperaturas más cálidas del año en las regiones interiores se obtienen un mes más tarde debido a la radiación neta y la energía calorífica que fluye hacia la Tierra a mediados de agosto. Del mismo modo, la época más fría del año para extensas zonas es enero, un mes después del solsticio de invierno debido al déficit de radiación neta persistente. La Tierra va perdiendo calor.
En cuanto a los océanos, existen dos diferencias. Las temperaturas máximas y mínimas se alcanzan tras un mes de tardanza en la Tierra, en agosto y en febrero, y la amplitud térmica anual es menor que en las áreas terrestres. Ahora pasamos al tema de los mapas de temperaturas del aire. Para ver la distribución de temperaturas del aire en zonas extensas, se usan las isotermas, las cuales son líneas que conectan con todos los puntos con una misma temperatura y generalmente se representan con una diferencia entre línea y línea de 5 a 10 grados centígrados, como se puede ver en la imagen. Ahora, a nivel globo, se usan los mapamundi de temperaturas, los cuales nos permiten comparar las condiciones térmicas de los 2 meses más extremos, los cuales serían enero y julio. Estas pautas se explican a partir de tres variables: la latitud, los contrastes entre continentes y océanos y la altitud. Los hechos importantes a identificar cuando se interpreta esta clase de mapas es la dirección de las isotermas, las cuales son de este a oeste con un descenso de temperatura desde la zona ecuatorial hacia los polos. Las masas continentales, localizadas en las regiones árticas y subárticas, se configuran como centros de baja temperatura en invierno. En cambio, las isotermas en la zona ecuatorial muestran una uniformidad en la insolación anual. Desde enero a julio, las isotermas sufren modificaciones en su posición sobre los continentes en las latitudes medias y subárticas, que es de norte a sur. Las tierras a gran altitud presentan temperaturas bajas. Las regiones con nieve y hielo perpetuos siempre están a una intensa temperatura fría, como en Groenlandia y Antártida, los cuales están formados por casquetes de hielo y sus centros de baja temperatura son en enero y julio. En el mapa mundi de la presente imagen se puede observar la situación térmica anual de las temperaturas del aire, en las cuales las líneas semejantes a la isoterma son crunch y marcan diferencias entre las medias mensuales de enero y julio. La oscilación anual de la temperatura del aire es grande en las zonas árticas y subárticas de los continentes asiáticos y norteamericanos. Es amplia en regiones continentales de la zona tropical próximas a los trópicos de Cáncer y Capricornio, como por ejemplo el norte y sur de África y Australia, y es muy pequeña sobre los océanos en la zona ecuatorial, a cualquier latitud. La siguiente imagen resume el medio ambiente térmico de las superficies oceánicas con dos mapas, mostrando la temperatura para el mes de agosto y febrero. Las isotermas adquieren una dirección este y oeste alrededor del globo, presentando valores máximos en el cinturón de baja latitud y declinando a medida que nos acercamos a los polos. Las grandes áreas de la zona ecuatorial mantienen unas temperaturas de superficie superiores a los 26 grados centígrados. En las aguas árticas y antárticas se tiene una temperatura aproximada al punto de congelación, 0 grados centígrados, y en las latitudes medias se halla una amplia gama a lo largo del año. La relación entre latitudes norte y sur se puede ver en la siguiente imagen, generalizado con la variación anual de temperatura de la superficie marina para los océanos Atlántico y Pacífico. Se puede observar que la máxima oscilación se halla entre los 40 y 50 grados latitud norte y los 30 a 40 grados latitud sur. Sobre todo es mayor en las altas latitudes del hemisferio boreal, debido a que el norte del Atlántico y del Pacífico están cercados por masas continentales que inhiben las mezclas de las corrientes oceánicas. Además, sus adyacentes masas continentales, Norteamérica y Europa, están próximas al paralelo 45 grados, las cuales se unen al Índico, formando un cinturón oceánico continuo también, denominado Thermohaline Circulation, como se puede ver en la imagen de la parte izquierda. Esto hace que aquellas aguas efectúen de forma libre el intercambio de calor por corrientes. En consecuencia, las temperaturas tendrán una menor oscilación anual que en el hemisferio septentrional. Buen día, mi nombre es Daniela Muñante y yo hablaré de dióxido de carbono, polvo y cambios climáticos en el globo. El CO2 es un gas absorbente y emisor de la radiación de onda larga, que en grandes cantidades proporcionaría un desbalance energético, cambiando la temperatura del aire en la troposfera, provocando un calentamiento de aproximadamente 3 grados o en su defecto 1,5 grados. Estos también alterarían los modelos climáticos, por ejemplo, la distribución de las precipitaciones en las regiones. En los últimos 100 años, antes del auge de la industria, el nivel de dióxido de carbono se mantenía en aproximadamente un 294 partes por millón, lo que es un 0,0294% de su volumen. Cuando se comenzó a extraer y quemar combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, es cuando el problema medioambiental inicia, ya que estos liberan CO2, agua y calor hacia la atmósfera.
Entre los años 1860 y 1980, el nivel de CO2 fue aumentando lentamente para que en 1979 se registre un aumento drástico del 13%, alcanzando los 334 partes por millón, creando cambios de temperatura en la Tierra. La proyección que se hizo para el año 2000 por el aumento del CO2 fue de 380 partes por millón, habiendo alcanzado un 35% sobre el valor inicial en 1860. Para el 2030 se estimó el doble de esta cantidad si se seguía quemando estos combustibles en un promedio del 4% como el de aquel entonces. Si se reducía hasta la mitad, el consumo de estos combustibles se podría demorar hasta el año 2050 y si se mantiene un buen ritmo se podría retrasar hasta los inicios del siglo XXII. Los factores para el aumento del CO2 en el futuro, lo que significa los factores que evitarían, que no permitirían un balance de las emisiones del CO2. Estos serían la absorción y retención de este gas en los océanos, afectando la tierra y el mar. También la mayor emisión de fuentes terrestres, como se ve en la industria, y la función del balance de CO2 por parte de las plantas siendo obstaculizada por la deforestación creciente debido al crecimiento de las ciudades y las grandes masas. Consecuencias del cambio atmosférico inducidos por el hombre. Entre estas consecuencias tenemos la alteración en las características superficiales de tierras y océanos que afectan la interacción entre la atmósfera y estas superficies, como hemos observado, que se derriten los glaciares y cosas por el estilo, la muerte de especies. Cambios en el nivel de vapor de agua de la troposfera y estratosfera. Introducción de sustancias finamente divididas en las capas bajas de la atmósfera junto con gases que en un ambiente no contaminado no se suelen hallar en cantidades importantes. Cambios en las concentraciones de los gases de tipo efecto invernadero en la atmósfera, los cuales, debido a la creación de gases denominados indicadores, que son metano, óxido de nitrógeno, ozono y halocarburos, de los cuales el metano en los últimos 200 años fue recogido en las capas internas de los hielos de la Antártida y de Groenlandia. Gracias.